Bien, antes de iniciar con la presentación del día de hoy, deseo comentarles que al final va a estar disponible en la plataforma para que revisen todo lo que corresponde a las notas del curso, igual que el examen. Entonces, como siempre, como el parcial 1, pues va a quedar abierta la plataforma para que puedan hacer la revisión de su examen número 2, de los acumulados, y poder pues revisar detenidamente durante este fin de semana tanto sus puntos de actividades como de la evaluación, y en caso pues de existir alguna situación, como siempre, pues solamente nos informa para hacer las revisiones o cualquier ajuste correspondiente. Entonces, al final vamos a verificar que todos tengan el acceso para que puedan hacer dicha revisión. ¿Ok? Vamos entonces a iniciar con la temática de hoy, siguiendo con este modelo de costo, volumen, utilidad. En la plataforma, en la semana 10, que es la semana que estamos actualmente desarrollando, la semana vigente, ustedes van a tener el acceso a dos plantillas que corresponden a hacer los cálculos relacionados con el punto de equilibrio, que forma parte del modelo de costo, volumen, utilidad. En esta plantilla que ustedes pueden observar ahí en pantalla, está estructurado el modelo para poder hacer la revisión en función a los tres componentes básicos que ayer mirábamos en la fórmula, que es el tema relacionado con el precio unitario, que es lo que tenemos por acá. Vamos a marcarlo en amarillo. Lo que corresponde a los costos fijos, lo marcamos por acá, y lo correspondiente al costo variable unitario. Entonces, en ese sentido, para poder hacer el cálculo, esta hoja que ustedes observan dentro de Excel, y reitero, ustedes tienen acceso a la misma, nos facilita lo que corresponde al análisis para considerar y poder determinar el punto de equilibrio de una empresa en función a una serie de actividades o componentes. En este caso, vamos a observar de que hay ciertos montos y ciertas cantidades definidas con respecto a lo que es la producción de una bicicleta. Esto de igual manera podemos modificarlo, podemos cambiarlo para cualquier otro tipo de producto. Puede ser un artículo, digamos, otro producto relacionado con temas como, por ejemplo, panaderías, temas de café, temas relacionados con refrescos, con lácteos, con cárnicos, en fin, cualquier producto que nosotros podamos establecer los costos, tanto variables y fijos, así como la determinación del precio, pues obviamente se puede trabajar en dicha plantilla. De igual manera, vamos entonces a hacer este ejemplo, vamos a establecer estos valores para efectos del análisis y poder determinar en ese sentido cuáles son las cantidades que corresponden a un punto de equilibrio X en función, reitero, a tanto sus costos fijos como sus costos variables. De igual manera, como podemos observar acá, existe una presentación o un simulador gráfico de este punto de equilibrio que también lo vamos a revisar en aras de poder hacer el análisis correspondiente a las cantidades en las cuales el punto de equilibrio me permite visualizar los costos son igualados a lo que son los ingresos totales, ¿verdad? Recordemos que el punto de equilibrio es aquel que me va a permitir visualizar en qué punto dentro de la cantidad de unidades a producir y vender se igualan los costos totales y se igualan los ingresos totales. Pues bien, vamos a asumir y para efectos del caso de que el precio unitario de la bicicleta en este caso es de 2.500. Vamos a ver si le cambiamos aquí los valores monetarios, solo permítanme.
Solo déjame cambiar ahí la moneda para trabajarlo en lempiras. Ok. Bien, como entonces vamos a partir, repito, de que el precio, en este caso, de la bicicleta, está en un valor de 2.500 lempiras. Y vamos a trabajar con los diferentes componentes, como ayer explicábamos, relacionados al costo fijo. Entonces, en este caso particular, se han identificado una serie de costos fijos en los cuales la empresa incurre y que obviamente nos van a permitir poder establecer cuáles son esos valores. Aquí es importante siempre recapitular de que los costos fijos jóvenes se manejan en forma periódica, es decir, si yo estoy haciendo el cálculo del punto de equilibrio, vamos a asumir de que estos componentes o estos valores son para un periodo en particular, que podría ser un año, o podría ser un mes, o podría ser un trimestre, o podría ser un semestre, pero siempre, por lo general, y repito, por lo general, cuando se trabaja en este tipo de costeos para efectos del punto de equilibrio, se manejan costos a nivel de lo que es anual. Entonces, en este caso, vamos a realizar en primer lugar el tema de los costos fijos que se han identificado que existen, por ejemplo, costos relacionados con alquiler, con energía eléctrica, con temas relacionados con gas, con impuestos y con la parte, digamos, de sueldos repito, indirectos, ¿verdad? Cuando hablamos de sueldos, no estamos hablando del personal que produce o que fabrica directamente la bicicleta, sino que puede ser personal administrativo, puede ser personal de seguridad, pueden ser supervisores de producción, inclusive puede ser personas que nos realizan alguna labor, pero que no está vinculada directamente con lo que es la parte de la producción como tal. Y aquí podemos de igual manera agregar otro componente. En el caso que ustedes tengan algún caso particular, aquí nosotros podemos ir agregando valores, ¿verdad? Y poder agregar cifras. Vamos a ver, por ejemplo, aquí 1.300 y automáticamente ustedes observan cómo cambia y unos 500, por decirles algo, y podemos ver eso, pues, cómo se modifica, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos de alquiler 50.000 lempiras, de lo que es la luz o energía eléctrica, 7.000 lempiras, el tema de gas, 4.500, impuestos, 5.600 y la parte de sueldos, 120.000. Y esto, la suma de ello, obviamente me va a constituir los 187.100.000 relacionado con los costos fijos. Entonces, aquí yo tengo definido mis costos fijos y de igual manera voy a establecer el costo variable para este producto en particular. Como podemos observar acá, tenemos diferentes costos relacionados con lo que es la parte de la producción y observamos que, por ejemplo, tenemos costos con respecto al componente A, que son materiales que se utilizan directos para lo que es la producción de la bicicleta, con un valor de 400 lempiras y se necesitan 2 unidades de este material. Aquí son cantidades, les vamos a quitar la moneda, no lo vamos a dejar en número porque son cantidades. Luego tenemos el componente B, que son 300 lempiras, se utiliza 1.5 de unidad y allí entonces establecemos los valores correspondientes. De igual manera, observamos que se utiliza la pieza B con un precio unitario de 120 y que vamos a utilizar, en este caso, 3 unidades. Posteriormente identificamos la parte 1 y parte 2 o componente 1 y 2 con un precio de 45 y 15 lempiras respectivamente, en la cual aquí utilizamos 10 unidades y aquí utilizamos 1 unidad. Y de igual manera podemos agregar otros valores relacionados con cualquier otro componente que se requiera o se identifique como costo
variable. Y aquí la sumatoria de todo esto, obviamente nos va a dar entonces, en este caso, los 2.075 de la unidad. Si ustedes recuerdan, para el cálculo que ayer mirábamos, el tema de la fórmula, vamos a cambiar acá. En la fórmula identificamos que es el costo fijo. Vamos a correr un poquito acá. Los costos fijos dividido, lo que es la fórmula, lo dividimos entre el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Entonces, aquí tenemos ya la fórmula para lo que es mi punto de equilibrio. Automáticamente aquí nosotros obtenemos el punto de equilibrio. Si lo hacemos de manera manual, lo vamos a hacer acá, vamos a copiar lo que son los costos fijos, que son 187.000, vamos a restar lo que es la parte del precio de venta, menos, ahí le doy un signo diferente, menos el costo variable. Eso nos da un valor de 425. Y obviamente, al hacer el cálculo, vamos a dividir esto entre 425, nos da el valor del punto de equilibrio, que en este caso no es lempiras, sino que es unidades. Lo que observamos aquí en este recuadro, vamos a marcar en amarillo, que corresponde entonces al punto de equilibrio calculado. Siempre aquí yo recomiendo que, como estamos hablando de bicicletas, el punto de equilibrio lo tenemos que redondear. En este caso, como es menos de, la fracción después del punto es menos de 5, entonces queda con el valor de 440 unidades. ¿Cuál sería la respuesta de esto? Pues la respuesta sería que el punto de equilibrio para la producción de esta bicicleta bajo estas condiciones es igual a 440 unidades. ¿Sí? Ahí tenemos nosotros el total de nuestras unidades. Repito, conformado por el costo fijo total, costo variable unitario y el precio unitario de venta. Y aquí vamos a hacer el ejemplo en el simulador. Vamos a entonces a traer, por ejemplo, vamos a decir que vamos a producir 800 unidades. Vamos a hacer un poquito más para que se distribuya. Solo permítame, vamos a ajustar aquí la gráfica. Vamos a hacer un ajuste aquí para poder cuadrar la gráfica. Permítanme un momento. Vamos a multiplicar esto por el precio.
Solo déjenme ver. Vamos a poner 440. Solo déjenme ajustar aquí, que parece que hay un pequeño error. Estos son los ingresos, los costos. Ok, tenemos los costos totales, que en este caso es el total de unidades por el costo variable. De 34, de 35, de 36, de 37, 38. Los ingresos. Aquí hay un error, permítanme. Como le agregué unas líneas acá, entonces por eso está generando el error. Y los ingresos son C6 por D6. Aquí cambiamos, está bien, aquí ahí está ya. C9. Ok. Bien, como podemos observar aquí gráficamente, aquí lo vamos a ampliar. Vamos a tener, por ejemplo, diferentes montos en cuanto a la cantidad de unidades a producir. Si observamos cualquier cantidad menor al punto de equilibrio, que en este caso son 440 unidades, vamos a redondear esto, 440 unidades, podemos observar que en esos puntos menores a los 440 vamos a obtener pérdidas. ¿Qué es lo que se observa aquí en el gráfico? ¿Sí? Digamos que aquí está el punto de equilibrio. Vamos a ver si podemos marcarlo.
Como observamos más o menos por acá, estaríamos ubicando el punto de equilibrio y de igual manera a nivel de costos. Vamos a insertar. Estaríamos más o menos hablando como por acá. ¿Sí? Entonces, en este vértice, esto es un poquito más arriba, en este vértice estaríamos nosotros identificando el punto de equilibrio, que son esas 440 unidades. Dentro de lo que es la parte de los ingresos, podemos observar nosotros acá cómo esto vamos a producir, si producimos menos de 440 unidades, esta es la región donde vamos a obtener pérdidas, según el gráfico, que sería esta parte de acá. Vamos a señalar acá. Esto sería la sección de pérdidas. En la intersección de las 440 unidades, como observamos acá, no ganamos ni perdemos, es decir, por eso se define el punto de equilibrio, donde los ingresos totales se igualan a los costos totales. Y a partir de lo que sería cualquier monto mayor a esas 440 unidades, esta sería la sección ya de utilidades. A partir de aquí comenzamos nosotros a ganar por cada unidad que se produzca y se venda de conformidad a lo que es el gráfico. Entonces, si por ejemplo, vamos a hacer aquí en el caso, ¿qué ocurre si de repente mis costos fijos se incrementan y voy a pagar yo algo relacionado con un tema de calidad, por ejemplo, y va a tocar estos 50,000 empiras? Entonces, si observamos, el costo fijo se eleva, se mantiene el costo variable, se mantiene el precio, pero la cantidad de unidades se me incrementa. Entonces, vamos a ir a ver el gráfico. Y si ustedes observan, ya el punto de equilibrio no corresponde a lo que es 440 unidades, sino que estamos hablando ya de mayor cantidad de unidades. ¿Por qué? Porque lo que es la parte de los costos fijos se incrementaron. Y estamos hablando entonces que mi total de unidades para encontrar el punto de equilibrio, como lo vemos por acá, son las 558 unidades, que estaría más o menos ubicado acá. Si lo vemos aquí en el punto, ahí les aparece la información, no sé si lo observan en este recuadro de acá, ahí les indica de que el punto de equilibrio son 558 unidades, donde los costos igualan a los ingresos en 1.394.705, que es lo que tenemos acá. Y así puedo hacer, bueno, ¿qué ocurre? Si incrementé el costo, pero voy a hacer un cambio al precio. Voy a decir que el precio me va a pasar a 2.600 debido a esos costos. Entonces, si ustedes se fijan, me acerco a la cantidad de unidades que tenía antes en el punto de equilibrio, que eran 440. Yo digo, no, pues vamos a incrementar más el precio, vamos a llevarlo a 2.700. Y más bien tengo una ventaja. ¿Por qué? Porque ahora voy a vender menos unidades para recuperar mis costos. Aquí observamos ya cómo se da el cambio gráficamente, como ustedes lo pueden apreciar acá, y volvemos en el punto de 379 unidades, se igualan los costos con los ingresos tal y como observamos aquí en el gráfico. Y ahí les va a aparecer donde cada una de esas unidades obviamente reduce, ¿verdad? Y el punto de equilibrio se convierte entonces en 379 unidades con un valor total de 1.024.272, tal y como lo tenemos aquí representado. Entonces, lo importante de esto, ya cuando tenemos este tipo de herramientas, vamos a hacer otro cambio. Vamos a decir ahora que el precio se mantiene, los costos fijos se incrementan, pero voy a ver cómo reduzco de repente algún costo variable. Vamos a ver si algún proveedor nos vende un componente más barato. Por ejemplo, voy a reducir este componente a 300 lempiras y este lo voy a comprar a 40. Entonces observamos que cuando yo hago esos ajustes, de igual manera mi punto de equilibrio se disminuye. ¿Por qué? Porque voy a compensar el costo que se incrementó en la parte fija con el costo variable, manteniendo siempre el precio. Y obtengo entonces un nuevo punto de equilibrio de 351. ¿Por qué? Porque hubo una reducción a mi costo variable total, que antes era 2.000 y ahora es 1.825. Y aquí lo podemos ver otra vez, ya está graficado nuevamente la nueva unidad del punto de equilibrio, que serían 351 unidades, más o menos en este punto. ¿Sí? Aquí entonces observamos cómo los ingresos totales, que es esta gráfica, con los costos totales, que corresponde a esta gráfica, pues me generan esa cantidad o esos puntos de equilibrio. Y aquí que serían lo que es la parte
de las utilidades que voy obteniendo en función de cada uno de los costos. Aquí esta gráfica es la parte de utilidades. Si yo vendo menos de 200 unidades, obviamente tengo, si ustedes se fijan acá, tengo pérdidas. A partir de aquí comienzo a obtener utilidades. De igual manera puedo decir, bueno, ¿qué pasa si incremento a 3.000 mi precio? ¿Verdad? Porque de repente la competencia, entonces vean cómo el punto de equilibrio disminuye a 202 unidades. Y si ustedes se fijan aquí, como el mínimo acá son 200 unidades, podemos observar de que a partir de eso voy a generar siempre utilidades. ¿Por qué? Porque ya mi punto de equilibrio disminuyó de 440 a 200 unidades por un incremento en precio. Aquí entonces observamos que si yo subo mi precio, mi punto de equilibrio baja. Si yo subo mis costos, mi punto de equilibrio se incrementa. Esas son las relaciones directas o indirectas que existen entre estas tres variables que tienen que ver con el costo, con el volumen de unidades a producir y con los precios. Bien, no sé si tienen alguna pregunta en esta parte. Buenas tardes. Yo sí, para sacar el resultado del punto de equilibrio de la ganancia, de la utilidad, perdón. Ajá. Más que todo para saber por qué salen 144,000 en la parte de abajo. ¿Acá? ¿A dónde? ¿En qué parte? ¿A dónde está eso? $144,000, no me ubico acá. En la parte de abajo donde dice utilidad, licenciado. Acá. Ajá. Sí, sí, Acá. ahí, eso es. La utilidad va a ser la diferencia entre los ingresos o las ventas totales menos mi costo. Mis Okay. costos son los costos fijos y los costos variables. Y a eso le voy a restar lo que tengo en venta. Entonces, por ejemplo, acá en la primera, que la voy a marcar, en esta primera, si usted se fija, mis costos totales son 419,600 y mi venta 300,000. Entonces yo tengo una pérdida de 119,600. En la siguiente, cuando yo produzco 200 unidades, mis costos son 602,100 y mis ventas son 600,000. Tengo una pérdida de 2,000. A partir de la unidad 202 ya comienzo yo a equilibrar porque en esa cantidad no gano ni pierdo. Los costos y los ingresos son iguales, que serían estos dos, 605,000 son iguales. Y a partir de cualquier unidad adicional, yo comienzo entonces a generar utilidades. Es la parte que es lo que estábamos viendo aquí en el gráfico. No sé si quedó claro ahí. Sí, hoy sí, licenciado, ya, muchas gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra interrogante, jóvenes? Acuérdense de que estas tablitas ustedes las tienen ahí en la plataforma, entonces las pueden utilizar, hacer cambios, ajustes o cualquier otro componente adicional. Lo otro que se le agrega aquí al modelo, acá, dentro de lo que tenemos acá, yo necesito, por ejemplo, saber cuántas unidades necesito producir de bicicletas si, por ejemplo, yo quiero ganar 40,000 lempiras. ¿Ok? Entonces, para poder hacer esto, aquí en la fórmula, la que tenemos acá, simple y sencillamente en esta fórmula, que es la fórmula base, por así decirlo, le vamos a agregar en la parte superior lo que es la utilidad deseada. Entonces aquí le vamos a sumar, para que veamos cómo se calcula, lo que es la utilidad deseada. Vamos a ponerle mayúscula, utilidad deseada. ¿Sí? Imaginémonos que en este caso, vamos a regresar aquí a los valores que teníamos, ¿verdad? Vamos a eliminar esto. Vamos a eliminar aquí, creo que eran 400. Y aquí creo que eran 45. Vamos a ver si nos da el mismo punto de equilibrio. Y aquí eran 2,500, creo que eran. Ahí está. Entonces, si observamos, vamos a regresar a que el precio son 2,500. Los costos fijos son 187,100. Y en este caso, mi costo variable es 2,075. ¿Ok? Tal y como lo habíamos calculado acá.
Pero resulta que yo quiero saber cuántas unidades voy a producir si yo quiero obtener una utilidad de 40,000 lempiras. ¿Sí? Es decir, que yo en este periodo digo, bueno, quiero cubrir mis costos, pero quiero ganar 40,000 lempiras. Entonces, lo único que voy a hacer es sumarle a lo que es el costo fijo, que como lo tenemos acá, yo le voy a sumar, en este caso, más los 40,000 lempiras que tengo acá. ¿Ya? Entonces, sumo 40,000. Si quieren, lo vamos a poner aquí en números. Esto le vamos a sumar 40,000. Permítanme, vamos a seguirlo. Son 187,100. Ok, entonces, aquí yo tendría 187,100 más 40,000 sobre siempre el margen de contribución, que es el precio de venta unitario y el costo variable unitario. Entonces lo voy a hacer aquí el cálculo. Vamos a sumar estos 40,000 más los costos fijos, que serían 187,000, y esto me va a dar 227,000. Lo voy a dividir entre 425 y el resultado va a ser entonces un nuevo punto de equilibrio. En este caso, si ustedes se fijan, ya mi punto de equilibrio no son 440 unidades, sino que son 534 unidades. Esto quiere decir que si yo quiero obtener una utilidad de 40,000 lempiras, tendría que producir y vender 534 unidades. Lo vamos a hacer aquí, lo hicimos en esta parte, pero lo vamos a hacer aquí en la tablita. Simple y sencillamente lo que voy a hacer, voy a agregarle un apartado acá donde diga utilidad deseada. Y le voy a agregar 40,000. Automáticamente me lo va a sumar, me va a dar la misma cantidad que tengo yo acá, 267,100. Creo que aquí hay una diferencia, permítanme, 267. Vamos a probar la suma. Permítanme, vamos a ver por qué aquí me dio otro valor a mí. Sí, 227,100 es verdad. Correcto. Es que me lo estaba sumando, ya. Ok. Entonces aquí, si ustedes observan, es 227,100. Vamos a sumar los 40,000 y me da obviamente los 227,100. Entonces, al hacer el nuevo cálculo, si ustedes se fijan, me va a generar 534 unidades. Quiere decir que para poder cubrir y obtener esa utilidad deseada de 40,000 lempiras, yo tendría que producir y vender 534 unidades, que si lo vamos a ver acá, aquí lo tenemos, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver cómo cambió el gráfico automáticamente en función al nuevo punto de equilibrio. Ya mi nuevo punto de equilibrio ya no serían 440, sino que 534 unidades. Repito, solamente agregamos el componente de la utilidad deseada para que sume dentro del costo fijo. Aquí sería costo fijo más el tema de la utilidad deseada. Más utilidad deseada. Ahí nos da entonces el valor que corresponde. Ya se hace automáticamente la división, porque aquí está con la fórmula, y obtenemos el resultado. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Dudas?
Bueno, si no hay preguntas, entonces nos quedamos hasta acá, jóvenes. Repito, por ahí van a tener acceso a sus notas para que lo puedan verificar. Y cualquier consulta, reitero, pues ahí a través del correo. Nos quedaríamos hasta acá y nos miraríamos la próxima semana. Bueno, gracias, Lick. Lick, ¿va Bueno, a subir ese ejemplo que realizó? ustedes tienen el cuadro ahí en Excel para que lo puedan practicar y ahí están los mismos datos. Ok, gracias. Bueno.